Comenzamos con muy buenas noticias que seguramente alegrarán a todos los fans. Tenemos nuevas fotos de Jimin en el ejército. En estas imágenes podemos verlo durante uno de sus entrenamientos en el Centro de Entrenamiento de Combate de Corea, KES. Este lugar es conocido por ser uno de los más exigentes y desafiantes para los soldados en servicio, lo que demuestra la dedicación y fortaleza de Jimin durante esta etapa. Además, este mismo entrenamiento es el que anteriormente también realizó Jungkook, aunque hasta ahora no contamos con fotos de él en esa ocasión. Por lo tanto, por el momento, nos toca disfrutar y valorar estas increíbles imágenes de Jimin, que nos muestran una faceta distinta de su vida y de su compromiso. Un detalle que ha conmovido a muchos es que uno de sus compañeros de entrenamiento tuvo la suerte de interactuar directamente con él. Este compañero no perdió la oportunidad de pedirle un autógrafo muy especial. Jimin le firmó su cinturón de levantamiento de pesas. Este gesto no solo resalta su amabilidad, sino también su cercanía y humildad, características que siempre lo han distinguido. Según comentó el mismo compañero, Jimin le dio un consejo muy sabio y considerado al momento de firmar el cinturón. Con una sonrisa en el rostro, le dijo: «Ten cuidado con tu espalda», dejando en evidencia su preocupación por el bienestar de los demás, incluso en un ambiente tan demandante como el del servicio militar. Sigamos explorando los momentos Jikook que quedan grabados en el corazón de los fans y que merecen ser recordados y analizados desde un enfoque lleno de emociones. Uno de esos pequeños instantes cargados de significado ocurrió durante el programa Are You Sure?, donde se puede ver cómo la conexión entre Jimin y Jungkook se manifiesta de una manera tierna y reveladora. En esta ocasión, Jimin, agotado por las actividades del día, se quedó profundamente dormido en el suelo mientras Jungkook jugaba en la piscina. El contraste entre ambos era evidente. Mientras uno disfrutaba del agua, el otro había sucumbido al sueño sin importar el lugar. Pero lo mágico de este momento llega cuando Jungkook decide salir de la piscina. Al ver a Jimin dormido, en lugar de pasar de largo, Jungkook se detiene. ¿Y qué hace? Observa a Jimin. No con una mirada casual o fugaz, sino con una atención que habla de algo mucho más profundo. La forma en que Jungkook contempla a Jimin mientras duerme es significativa. Es una mirada cargada de ternura, una que parece guardar historias que no necesitan palabras para ser contadas. Es como si en esos segundos Jungkook estuviera capturando un instante de paz, admirando a Jimin en su estado más vulnerable y tranquilo. Este gesto nos lleva a pensar que tal vez no era la primera vez que Jungkook lo hacía. Quizá Jungkook tiene una costumbre secreta de observar a Jimin mientras duerme, encontrando en esos momentos una belleza que solo él puede percibir. Además, no podemos ignorar un detalle curioso que conecta con esta escena. En otra ocasión, Jin compartió una anécdota sobre una visita a la casa de Jungkook. Comentó que había muchos colchones repartidos en el lugar, a lo que Jungkook respondió que era porque solía echarse a dormir en cualquier rincón. Sin embargo, en Are You Sure queda claro que quien realmente solía dormir en cualquier lugar era Jimin. Desde el suelo hasta un asiento, Jimin simplemente se dejaba caer donde su cuerpo lo pidiera. Esto ha llevado a muchos a teorizar que aquellos colchones en casa de Jungkook no eran para él, sino para Jimin. Es como si Jungkook hubiera preparado su espacio pensando en la comodidad de alguien que considera especial. Este pequeño detalle refuerza la idea de cómo Jungkook cuida y se preocupa por Jimin, incluso en aspectos que podrían pasar desapercibidos para otros. Sigamos explorando los momentos inolvidables de Jikook, aquellos que nos muestran una conexión tan única y especial que deja una huella imborrable en el corazón de los fans. En el programa Are You Sure?, un episodio en particular capturó la atención de muchos: la preocupación de Jungkook por Jimin, un gesto que revela cuán importante es Jimin para él. En esta ocasión, los miembros estaban en una casa de juegos llena de actividades y retos. Entre ellos estaban Jungkook, Jimin y Taehyung. Cuando llegó el turno de Jimin para escalar y saltar, no hubo ninguna duda, él subió con determinación. Antes de que pudiera saltar, Jungkook, en un gesto de complicidad que caracteriza su relación, no perdió la oportunidad de molestarlo cariñosamente. ¿Tienes miedo?, le preguntó con una sonrisa juguetona. Jimin, con sinceridad y un toque de nerviosismo, respondió: «Por supuesto que sí». Jungkook, fiel a su estilo bromista, le dijo: «Eres un gato asustadizo».
Pero Jimin no se detuvo demasiado a pensarlo y se lanzó. Sin embargo, al llegar al piso, algo no salió del todo bien. De inmediato, el rostro de Jungkook cambió. Su sonrisa juguetona desapareció, dando paso a una expresión de preocupación genuina. Fue en ese momento cuando supimos que algo había pasado. Jimin se había golpeado el labio, haciéndolo sangrar. Jungkook, al percatarse, reaccionó al instante. Con voz firme, le dijo a la producción: «Espera, está sangrando». Luego, con un gesto de cuidado y cercanía, comentó: «Se mordió el labio». Su preocupación era palpable, como si ese pequeño incidente le hubiera afectado más de lo que él mismo hubiera esperado. Jungkook no apartó la vista de Jimin hasta asegurarse de que estaba bien. Al darse cuenta de que no era algo grave, soltó una frase que dejó entrever su carácter protector: «Siempre estás herido». Esta última frase no era una exageración, sino una realidad que había marcado sus días de viaje juntos. Durante esas jornadas, Jimin había enfermado, y en una ocasión mientras dormían juntos, Jungkook accidentalmente le dio un codazo en la nariz. Estos momentos, aunque accidentales, demostraban cómo Jungkook estaba siempre al tanto de Jimin, cuidándolo incluso en medio de las bromas y los juegos. Lo más impactante de este episodio fue el cambio de expresión en Jungkook. Su sonrisa, que tantas veces ilumina los momentos que comparten, se desvaneció al instante al ver la sangre. Su preocupación era más que evidente. Ese cambio de actitud demuestra cómo, más allá de las bromas y la complicidad, existe un cuidado profundo y genuino por Jimin. Cuando se trata de Jimin, Jungkook no solo lo molesta cariñosamente, también lo protege y se asegura de que esté bien. Sigamos sumergiéndonos en esos momentos que definen la esencia de Jikook y que nos hacen comprender por qué su dinámica es tan especial y querida. Uno de estos instantes nos lleva a reflexionar sobre cómo muchos, al conocer a Jimin y Jungkook, suelen asumir que Jungkook es el mayor y Jimin el menor. Esto no solo se debe al hecho de que Jungkook tiene una inclinación natural por cuidar de Jimin, sino también a la manera en que Jimin tiende a obedecerlo sin dudar. En la cultura coreana, es común que el menor sea quien muestre respeto y siga las indicaciones del mayor. Sin embargo, cuando observamos a Jikook, vemos esta dinámica invertida. Jungkook asume un rol que podría interpretarse como el de un hermano mayor, mientras que Jimin, con una dulzura que solo él posee, cede y sigue sus indicaciones de manera natural. Un ejemplo perfecto de esta singular dinámica se dio mientras los chicos estaban comiendo juntos. Cada uno estaba concentrado en su plato, pero Jungkook, siempre atento, notó la presencia de la cámara. Con su característico carisma, saludó primero y después, en lugar de dirigirse a Yoongi, quien estaba a su lado, extendió la mano hacia Jimin, tocándolo suavemente para llamar su atención. Este pequeño gesto fue suficiente para que Jimin entendiera de inmediato lo que Jungkook quería. Sin una palabra, Jimin se levantó sobre su silla y saludó a la cámara, siguiendo la orden implícita de Jungkook. Pero lo que hace este momento realmente especial no es solo la acción de Jimin, sino cómo Jungkook lo observó mientras lo hacía. La manera en que sus ojos se llenaron de admiración y ternura, como si Jimin fuera la persona más hermosa del lugar, habla de algo más profundo que un simple gesto entre amigos. Había una chispa en su mirada, una mezcla de orgullo, afecto y algo que podría interpretarse como amor puro. Este tipo de interacciones nos hace preguntarnos: ¿qué hay en la relación de Jikook que los hace tan únicos? Jungkook no solo se siente cómodo pidiendo cosas a Jimin, lo hace con la seguridad de que Jimin lo seguirá, no porque deba hacerlo, sino porque quiere. Y Jimin, a su vez, parece confiar plenamente en Jungkook, siguiendo sus gestos y palabras con una naturalidad que solo se ve en relaciones llenas de confianza y cercanía.